lanzar una bomba al directo, voy a lanzar una bomba. Lo que muchos ahora dicen que es cultura hebrea es cultura católica. Así es, así es. Y si lo queréis ver, pues bien, pero la Iglesia Católica se basa en el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, los 39 libros, y son costumbres, porque la Iglesia Católica defiende la castidad y la virginidad de la mujer, y el luto, y el respeto a los ancianos, y los destierros. Entonces, cuando por fuerza hemos sido católicos, Luis, que no hemos sido siempre del culto, que el culto lleva desde el año 60, más o menos. Entonces, ¿qué es cultura? La cultura es un proceso dinámico y hay que ver los procesos de aculturización, que también existen. Ese intercambio de cultura que podemos tener. Nosotros no podemos decir que tenemos costumbres hebreas porque hacemos el pañuelo, porque Israel no hacía las señales de la virginidad. Pero ahí habla de una sábana que después que se ha llegado a ella, los gitanos la miramos antes de que se casen. Si no, no hay boda. Si no, no hay boda. La demostración de que estas costumbres no son una adopción tardía, sino un sustrato nuclear preexistente, se basa en la uniformidad transnacional y en las crónicas de los primeros contactos en el siglo XV. Aquí tienes las pruebas técnicas de que el pueblo gitano ya traía este manual de instrucciones en su álbum cultural al cruzar los Pirineos. 1. El marcador de la diáspora, prueba de uniformidad, cuando los gitanos entran en la península ibérica, 1425-1447, ya estaban dispersos por toda Europa, Rumanía, Hungría, Alemania, Grecia. Si estas costumbres fueran un préstamo local de España, los gitanos de Rumanía, Calderache, o de Alemania, Sinti, no las tendrían. Sin embargo, todos ellos practican el mismo código. La pureza de la doncella. El rito de validación de la sangre es universal en todas las ramas gitanas del mundo. La autoridad de los ancianos. La cris o el consejo de ancianos es la ley en cualquier campamento gitano, desde el Báltico hasta el Mediterráneo. El tabú del interés. La ayuda mutua sin usura entre gitanos es una norma de supervivencia global. Conclusión. Para que 10 ramas diferentes en 10 países distintos hagan lo mismo, la ley debía ser anterior a la dispersión. Ya venían con ella. 2. Las crónicas de los reyes católicos y la Inquisición, los primeros edictos, pragmática de 1499, y los informes de los cronistas de la época describen a los gitanos como un pueblo con una ley propia y secreta. Los cronistas se asombraban de que los gitanos no acudieran a la justicia real para resolver sus pleitos, sino que se sometieran ciegamente a sus ancianos. Se reportaba su rechazo a emparentar con la población local, endogamia estricta, lo que demuestra que su concepto de pueblo aparte y su obsesión por la pureza del linaje ya eran leyes rígidas en 1450. 3. El conflicto con la iglesia, el luto y el entierro. Una de las mayores pruebas de que ya traían su propio ritual es el choque con la iglesia católica. Los gitanos recién llegados practicaban ritos funerarios que la iglesia consideraba paganos o extraños. El entierro con sus pertenencias, la destrucción de objetos del difunto por miedo a la impureza, marimé, y periodos de luto cerrados de 7 días donde no entraban al templo. Si hubieran llegado vacíos de costumbres, habrían adoptado el rito católico de inmediato. Sin embargo, mantuvieron su ley de impureza del cadáver, Levítico, lo que prueba que su estructura mental ya estaba formada. 4. La economía de resistencia, sin interés, desde los primeros registros de comercio gitano en la península, trata de caballerías, se observa que operaban en cooperativas familiares. Mientras que el sistema económico español de la época se basaba en el crédito y el censo, interés, los gitanos mantenían una economía de bolsa común de linaje. Esta prohibición de la usura entre ellos era lo que les permitía sobrevivir a las persecuciones. El dinero fluía sin interés para pagar fianzas o rescates, una técnica de defensa que solo puede venir de una ley de hermandad preexistente, idéntica a la de las comunidades judías de la diáspora. Síntesis histórica. Los gitanos no llegaron a la península como una pizarra en blanco. Llegaron con una constitución oral mosaica terminada. No copiaron a los judíos de España, que estaban siendo expulsados en 1492, sino que traían de Oriente el mismo manual de supervivencia: pureza, justicia de ancianos, luto por tierra y economía sin usura.
Eran, y siguen siendo, el registro vivo de cómo funcionaba un pueblo bajo la ley del éxodo antes de que el mundo moderno lo borrara. Los gitanos llegaron a la península ibérica como un pueblo con constitución propia. No vinieron a aprender leyes, vinieron protegiendo las suyas. El respeto a los ancianos, la economía de hermandad y la pureza del linaje eran su equipaje invisible, lo que les permitió seguir siendo un pueblo unido a pesar de las leyes que, desde 1499, intentaron asimilarlos por la fuerza. Agustí, por favor, deja ya de decir que tus ancestros hacían estas cosas, porque no tienes ni idea de la realidad y no tienes por qué meternos a todos en ese saco. Hablemos con crudeza de las costumbres de aquel Punjab de hace 1000 años que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cómo puedes llamar ancestros a gente que practicaba el panchagavya, donde la purificación consistía en ingerir una mezcla de leche, orina de vaca y estiércol fresco? ¿Te parece que beber desechos animales es algo que nuestra gente aceptaría? Deja de inventar, porque allí la higiene dental se hacía con ceniza de boñiga, frotándose los dientes con estiércol quemado. Una costumbre antihigiénica y puerca que choca frontalmente con el respeto que nosotros siempre hemos tenido por la limpieza. ¿De verdad crees que nuestra gente viviría entre paredes de excremento seco? Allí las casas se repellaban con heces para aislar el calor, comiendo y durmiendo entre suciedad. Además, era normal vestir la ropa de los muertos, reaprovechando las telas de los cadáveres que el río arrastraba tras cremaciones fallidas. Usar restos de putrefacción es algo aberrante que ningún gitano haría jamás. Tampoco tiene nada que ver con nosotros esa dieta de animales enfermos, ratas y carroña que era la realidad de esa zona. Gustí, deja de decir que esas son nuestras raíces, porque nuestra cultura se forjó con valores de respeto y limpieza que no tienen nada que ver con esas prácticas tan sucias de la India. Es fundamental distinguir entre un vínculo genético o geográfico lejano y la identidad cultural que nos define hoy. Como bien dices, los valores de pulcritud y respeto son los que realmente marcan quiénes somos.